Bendiciones familia, esto es RCA, Radio Cielos Abiertos, y gracias a esa magna audiencia que siempre está con nosotros, este es Cuéntame tu historia a corazón abierto. Y en este tiempo tenemos una persona que apreciamos bastante y hoy está adornando esta plataforma con su presencia, y hoy le damos la bienvenida a nuestra queridísima profesora, la cual puede tomar docencia con ella, y hoy de verdad que yo quiero que usted escuche su historia a corazón abierto. Bienvenida, profe Santa Florimón. Gracias por la acogida de la invitación. De verdad que nos sentimos agradecidos de Dios de poder tenerla con nosotros, ya que la conocemos y sabemos que usted es una mujer de bien, que la sociedad la conoce. Queremos conocer, y también esa audiencia que está ahí, conocer parte de su historia, de dónde proviene Santa. Bien, yo provengo de la ciudad de La Romana, de aquí mismo. Yo soy nativa de aquí de La Romana. Nativa de aquí de La Romana. Nacida y criada aquí en La Romana, uno de mis barrios. ¿Sabes? Cuando nos ven negritos siempre nos mandan por un batey. Ok, sí, aunque tengo algunos orígenes de los bateyes, pero soy nacida y criada aquí en la ciudad de La Romana. Qué bueno. Wow. ¿Y cómo comienza la vida de Santa, su preparación? Porque sabemos que usted ya en el área profesional tiene su profesión. ¿Cómo comienza esa temporada? Bueno, la temporada de profesión inicia donde ya había un deseo de superación desde mi niñez, de avanzar, de superarme, de romper las barreras, todas las cosas negativas que uno recibe alrededor de uno, pero aún así uno no se puede detener frente a cualquier situación. Y eso era como el impulso que me ayudaba a poder seguir hacia adelante. Y dentro de mi preparación, específicamente, inicia con una señora que era fue el instrumento que Dios utilizó para poderme guiar a lo que hoy soy como maestra. Ella era una señora cristiana que recogía a todos los niños del barrio, los llevaba a la iglesia, y a partir de ahí yo comencé a dar mis primeros pasos en el Señor. Y luego entonces comencé a crecer espiritualmente y en el trabajo de la iglesia, y comencé a ser maestra también de niños de la iglesia. Y a partir de ahí yo tenía el sueño mío, era ser decoradora de interiores. Ese era su sueño. Esa era una de mis metas, pero realmente la situación económica de la época no me permitía tener ese privilegio, y por ende dentro de los análisis que hubo de las opciones, y sobre todo porque tenía la vocación de enseñar, decidí entonces estudiar educación. Ok, o sea que ya usted tenía ese deseo, aparte de que usted quería hacer, o sea, en el trabajo de interiores, usted ya tenía el deseo también de aprender y también enseñar. Enseñar, sobre todo, sí. Siempre existió ese deseo de yo dar por gracia por lo que gracia recibí. Y Dios utilizó también a otra señora llamada doña Caristina, viuda de Padua, que esa fue mi maestra de naturales. Ella fue también uno de los instrumentos que me motivaba a seguir estudiando y a seguirme preparando. Y gracias a Dios y luego también a la motivación de ella estoy aquí. Wow, qué bueno. De verdad que nos sentimos agradecidos por usted estar con nosotros, porque sabemos el tipo de persona que usted es, el corazón que tiene, cómo los muchachos en el aula. Yo recuerdo cuando tenía que, aún cogiendo clases, le decía, profe, tengo que ir a predicar, recuerdo ese tiempo. O sea, ve, pero acuérdate la clase, tienes que hacer la clase, la tarea. ¿Cómo lo acogen, cómo lo tratan los niños ahí en su aula? Bien, bueno, yo inicié en educación ya a partir de como el 2002, 2003 por ahí entré en educación, y a partir de ahí entonces comencé a trabajar con niños pequeños en el día, pero ya a partir del 2010 entonces que entro al programa de Prepara,
que ahí esto fue como de bendición, Ajá. porque tantos hago un trabajo a nivel de conocimiento, de enseñanza, pero también es como una plataforma espiritual para yo llevar también la palabra, de hacer trabajos sociales con los jóvenes, para que quede como una huella de que algo se le quede, que no sea simplemente la parte educativa, sino que también hay una parte espiritual que muchas veces no es resuelta en el joven o en la persona que va a tomar esa docencia. Y yo tomo como parámetro siempre de hacer una oración, de darle una palabra de motivación a mis estudiantes, y eso me ha servido de gran bendición, porque yo he visto muchos de los frutos, y uno de los frutos eres tú. Así es. Así es. De verdad que es de mucha inspiración escuchar parte de su historia, porque ¿qué la lleva a usted a ser esa gran persona Bueno, que es usted hoy día? dentro de lo que me lleva a mí a ser esa gran persona es el propósito de Dios cumplido en mi vida. Y sobre todo que yo siempre tuve temor de Dios desde pequeña. Y aún mis padres no eran cristianos. Esa señora que le mencioné ahorita me llevaba siempre a la iglesia. Y el corazón, o sea, yo siempre tuve como en el corazón de ayudar, de socorrer al que me necesite dentro de mis posibilidades y aún buscando todas las maneras de hacerlo. Y eso me llevó y me encaminó y me ha motivado durante todo el transcurso de mi vida. También he visto muchas personas que muchas veces son menospreciados, sea por color de piel, sea por el nivel académico, por el nivel, vamos a decir, económico. Y aún así yo trato siempre de darle una palabra de motivación, porque yo entendí que no era simplemente una carrera, sino también un ministerio, de que Dios me había puesto ahí con un propósito. Wow. Y el propósito era realmente de llevar ese mensaje a la persona que me necesite. Wow. Y de verdad que usted no se avergüenza de hablar de Cristo en la iglesia. No, ese es mi privilegio, ese es mi privilegio. Yo a veces tengo que hacer un equilibrio entre lo que es la enseñanza y la parte espiritual, pero cuando yo descuido un poquito la parte espiritual, los mismos muchachos me dicen, profesora, pero usted no ha dado la palabra. Y en días pasados estaba en una reflexión que decía, quita la piedra. Y esa reflexión la leímos, hablamos de la palabra, y ellos quedaron impactados con esa palabra. Y cada vez que hace uno algo fuera de sintonía, hay uno que dice, quita la piedra. Y yo, pero mire, el mensaje quedó. Hasta a mí misma me dicen, profesora, no, quite la piedra. No hay dificultad que usted no pueda superar. Y eso me dice a mí que los frutos están sembrados y están dando los frutos. Eso es importante. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuántos hijos tiene la profesora Sandra? Bueno, yo soy una mujer bendecida por un solo hijo. Dios me dio un hermoso hijo, un morenazo que tengo ahí. Y bueno, ese fue el fruto del matrimonio que el Señor me ha dado. Qué bendición. ¿Cómo lo trata ese único hijo que usted tiene? Bueno, ese hijo me trata bien. A veces tengo que meterle presión psicológica, tú sabes, la juventud de ahora, pero dentro del proceso fluimos los dos. Sí, se llevan bien. Sí, nos llevamos bien. Qué bueno. Él me ayuda en los quehaceres de la casa. Somos el uno para el otro. Friega, trapea. Sí, no, cocina, me cocina. Cocina también. Sí, cuando está caliente se quiere enfriar, me cocina. Ah, pues el hombre está preparado. Sí, preparado. Yo lo estoy preparando para la mujer que Dios tiene para él en el futuro. Dios mío. ¿Y cuántos hermanos tiene usted? Ok, nosotros somos 4 hermanos. O sea, yo tengo 2 hermanos y una hermana. Ok. Sí. ¿Cómo se llevan? Sí, nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Okay. Hacemos buen equipo. Tengo un hermano que ha sido también, yo vengo siendo ahora como su segunda mamá, ahora mismo. Pero ellos tienen muy buena química conmigo. Cualquier decisión que van a tomar siempre me toman en cuenta. Y nada, y fluimos lo mejor dentro de los procesos, como toda familia, que hay cosas buenas, negativas, pero aún así somos familia y nos llevamos súper bien. ¿Qué número es usted dentro de sus hermanos? Yo soy la número 2. La número 2. La número 2 en la familia. Wow. O sea, de los hermanos soy la segunda. ¿De la segunda voz o la primera? Bueno, yo vine de forma abortiva, yo vine quedando en la primera ahora. Dios. Pero nada, ha sido una bendición servirle de bendición a mis hermanos. Wow. Y a mi familia sobre todo. Háblame de sus padres. Bueno, mi madre falleció,
fue una gran mujer, una guerrera de Dios también. Ella murió en los brazos del Señor. Oh, cristiana. Cristiana, Wow. murió cristiana. Yo fui parte de ese testimonio de que yo pude luchar por su salvación. Me sobrevive mi padre, que está en un proceso de un poquito, o sea, está un poquito enfermo, pero aún así también estoy luchando y peleando su salvación. Pero usted me cuenta fuera de cámara que su padre está en cama. Sí, él está en cama, Está en cama. pero aún así estamos motivándolo dentro de su proceso de recuperación, porque yo soy de las personas que digo que las cosas se hacen en vida. En vida es que tú tienes que demostrarle a la persona que tú estás ahí, que tienes que ayudarlo, que tienes que socorrerlo, que tienes que ayudarle con la alimentación, con la parte de asear su cuerpo. O sea, en vida es que se demuestra realmente que tú estás ahí para esa persona. Y esa es mi filosofía de vida en esa parte. ¿Pero su padre es creyente? Sí, es creyente. Es creyente. Gracias al Señor, el Señor lo está procesando en esa enfermedad, pero él, en medio de su proceso, él levanta su mano, adora a Dios. Él muchas veces también me motiva a mí en los momentos difíciles que a veces uno como que titubea, él me da una palabra también espiritual. Y él es una de mis fuentes también de inspiración para estar en pie, en medio de todo este proceso. Wow. Pero me gozo porque veo cada día más su recuperación y sobre todo su relación con Dios. Sí. Sí. Espiritualmente hablando, el Señor ha hecho un trabajo en él. Aún en la condición en la cual se encuentra. En la condición donde él está. Wow. Así es. Qué bueno. De verdad que escuchando esto, para mucha gente que hoy está escuchando este testimonio, esta historia, yo sé que mucha gente la conoce y bastante jóvenes, quizás en la escuela, dice, oye, pero ese es mi profe, yo la conozco, que le van a mandar saludos. Si usted tuviera que mandar un saludo, tenía que generalizar Bueno, yo tengo que hacer a nivel general un saludo a toda mi familia que me está viendo, un saludo a todos mis estudiantes, a mis compañeros de trabajo, maestros, directores. O sea, yo tengo un público muy amplio. Yo soy una persona muy conocida, muy querida por las personas. Realmente, todo eso yo digo siempre que es gracia de Dios. Tremendo. Eso es gracia de Dios. Gracias lo que Dios hace con uno, de que uno pueda servir de bendición a la persona y que tú puedas dejarte ser el instrumento que Dios tiene para poder llevar esa palabra de motivación y de fortaleza en un momento determinado. Y que aún en medio de tu mismo proceso, tú puedas servir y puedas ayudar y puedas socorrer. Y todo eso yo digo que lo hace el Señor. Tremendo. Sí, Dios lo hace. ¿Cómo una profe, trabaja con el tiempo de dar educación, el hogar, compartir, la familia? ¿Cómo usted maneja todo eso? Es una vida un poquito intensa, pero se hace equilibrio, porque hay que sacar tiempo para todo. Hay que sacar tiempo para la familia, para la iglesia, para el trabajo, para la búsqueda con Dios. O sea, es un proceso de hacer un equilibrio en todo lo que nosotros nos rodea. Y sobre todo, tener como parámetro que la familia es el primer ministerio. Así es. O sea, para mí, mi familia, mi padre que está en este proceso, es mi prioridad. Por el momento es mi prioridad, en todo el sentido de la palabra. Y trato de hacer un equilibrio dentro de mi vida un poquito intensa, pero nada, soy feliz, que es lo más importante. Yo veo que usted sí saca tiempo porque he visto algunas publicaciones en Facebook donde usted se va de vacaciones, se va para los hoteles, eso es parte. Y va y disfruta. Eso es parte, sí, en vacaciones. Saca su tiempo y agarra una estadía. Es un equilibrio de vida, porque hay que coger y dejar dentro de todo el proceso que uno está viviendo. Entonces uno tiene que aprender a lidiar con las situaciones que se presentan en la vida dentro de la misma situación que estamos viviendo en la actualidad. O sea, es un proceso. Pero hay que seguir. Nos cuesta seguir y la vida avanza. Entonces uno tiene que ir avanzando en medio de los tiempos. Así es. ¿Santa ha sido menospreciada? Sí, he tenido de todo. En este camino, en este proceso de vida, aparecen personas que te quieren matar la fe, que te quieren matar la esperanza. Pero aún así, yo digo que Dios ha sido mi fuente de inspiración,
que en medio de esos momentos difíciles que yo he vivido con personas que me han menospreciado, hasta por mi color de piel, aún así eso no me ha detenido, porque yo siempre digo que yo soy una persona especial porque Dios me hizo especial. O sea, mi parte de mi autoestima siempre he mantenido un equilibrio. Siempre estoy clara de quién soy yo para poder avanzar y no dejar que el otro me afecte a nivel de comentario, a nivel de menosprecio. Y sobre todo, yo me he levantado y le he demostrado a esa persona que yo puedo. Y no solo por mi fuerza, sino por la fuerza del Señor, que es lo más importante de todo. Amén. Sí, ha sido así. Pero dentro de el centro educativo, ¿ha sentido persecución por algunos compañeros? Siempre surge su cierta batalla. No, gracias a Dios yo he tenido muy buenos compañeros que somos como un equipo, que nos apoyamos, que servimos de bendición, y hay un buen grupo que son cristianos, e inclusive hasta con el que no es cristiano. O sea, yo soy una mujer de paz. Donde quiera que yo he llegado, me he caracterizado por ser una mujer paciente, tranquila. ¿Usted sigue la paz en todo? Sí, inclusive así me han puesto, soy una mujer de paz, una mujer paciente. Donde quiera que yo he llegado, yo he servido como de equilibrio a nivel espiritual, y entonces me ven como esa figura que transmite esa paz. O sea, que yo, gracias al Señor, con la persona más difícil, yo he tratado siempre de lidiar sin chocar con nadie, hasta el momento. ¿Qué le motivó? No somos perfectos, tú sabes, hay personas que a veces tú no eres la buena en su historia, pero aún así ha habido, o sea, yo he sentido esa reciprocidad, no me sale la palabra ahora, he sentido ese respaldo de las personas, de que realmente yo les he sido de paz a nivel espiritual a ellos. Wow. ¿Qué le motivó a usted ser hoy quien usted es? Bueno, ¿quién me motivó? Como te dije al inicio, yo he tenido muchas personas que fueron fuente de inspiración para motivarme, pero yo he tenido que ser mi propia fuente de inspiración en medio de los procesos, porque muchas de esas personas murieron, ya no están, y aún así me ha tocado continuar. Pero yo siempre tuve el deseo en mi corazón de avanzar, de trabajar, de superarme en medio de las situaciones con una familia que no tenía todos los recursos económicos para poder costearme mi educación, y aún así yo tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo comencé siendo sonera, así como decimos, yo era sonera, y a partir de ser sonera comencé a estudiar, me daban un permiso en la zona y yo iba los fines de semana a mi universidad, y así me preparé y me hice licenciada en mención Ciencias Sociales. Y hoy soy licenciada en mención Ciencias Sociales, aún no me detengo de estudiar. Sigo estudiando la carrera de psicología clínica. Wow. He hecho unos cuantos diplomados en terapia familiar, porque como soy una mujer de paz, siempre la gente yo termino siendo la consejera o la psicóloga. Por ahora lo estoy haciendo gratis de psicología, después voy a tener que cobrar porque, caramba. Eso, de la audiencia que está ahí, entonces, usted va a tener que dejar su número para que cuando se habla de gratis. Pero nada, yo siento que he sido de bendición, porque en momentos determinados he tenido que aconsejar personas, familia, siempre tienen la confianza de acercarse hacia mí, y es una bendición eso. Wow. Pero he tenido que ser mi propia fuente de inspiración. Cuando yo siento que las fuerzas se agotan, yo clamo a Dios. Y digo, Señor, tú eres quien me ayuda, tú eres quien me socorre, tú eres mi todo. O sea, el Señor es mi todo. Y yo he visto la mano de Dios obrando a mi favor en todo el sentido de la palabra, de abrirme camino en medio de todas las dificultades que se han presentado. No ha sido fácil para uno poder estudiar sin recursos económicos, sin una ayuda económica en este sistema que estamos viviendo. Es un poquito incómodo, pero aún así siempre Dios utiliza instrumentos para empujarte a que tú lo puedas lograr. Y yo tengo esa filosofía de que yo sé que las personas que se proponen ser alguien en la vida no se ponen límite en la mente, porque si uno se lleva de los límites y de las excusas, uno no llega a nada. A nada. Todo se queda en el camino. De verdad que son ciertas las palabras motivadoras que usted está hoy trayendo como un consejo para esa audiencia que está ahí conectada y está escuchando. Okay. Me gustaría saber
lo más fuerte en su diario vivir, lo que más a usted le ha chocado, que usted ha dicho, wow, que le ha marcado, que usted ha dicho, nunca lo olvido? Bueno, lo que más me ha chocado que, bueno, pues la pérdida de mi mamá. Okay. Esa es la parte que me ha chocado bastante a nivel de sentimiento. El perder una madre, eso no se supera nunca, es un proceso. Uno aprende a vivir con el dolor, pero el perder una buena madre, eso es algo irreparable, difícil de superar, pero aún así con la ayuda del Señor, el Señor va confortando nuestros corazones y podemos enfrentarnos al diario vivir. Pero para mí ha sido lo más impactante de mi vida, ha sido la pérdida de mi madre. Si Santa tuviera que arrepentirse, ¿de qué se arrepentiría? Bueno, yo no me arrepentiría de nada. Todo lo que yo he vivido, lo he vivido porque sé que cada etapa de mi vida Dios así la diseñó. Pero no me arrepiento de nada. De nada. No, gracias a Dios, no. Wow. Porque entiendo que Dios tiene un propósito con tu vida y cada etapa que tú vives, tú necesitas vivirla. Independientemente que haya sido difícil o haya sido buena o haya sido lo que tú no esperabas. Pero tienes que vivir cada etapa para no repetir los mismos errores de nuevo. Actualmente usted está como maestra de escuela bíblica. Bien, ahora mismo tuve que hacer una pausa porque he tenido tantas situaciones de tiempo que no me ha permitido, tuve que coger una pausa. Pero aún así, en el tiempo de pandemia, a través de lo que eran los grupos de WhatsApp, yo continuaba con la parte del ministerio de escuela dominical. Okay. Después que entró la pandemia, tuve que coger esa pausa, ya ustedes saben cómo pasamos, pero estamos en la situación de que tengo a mi padre en cama, tengo que dedicar tiempo y tuve que hacer unos arreglos por el momento. Okay. Pero dentro de lo que es el deseo del trabajo en la iglesia, eso no se queda. Eso es algo prioritario, porque inclusive también trabajamos con la parte de misiones, en llevar a los campos, a los batalles. Tengo un ministerio con una tía mía, que es buscando almas para Cristo. Vamos a diferentes batallas a llevar la palabra, llevamos ropa, lavamos cabeza, inclusive hasta parte de mis alumnos de Prepara también se han integrado en ese trabajo en años pasados, en ese trabajo espiritual, de llevar la palabra, llevamos la palabra, pero también llevamos algo para dejar allá cuando vamos a esos lugares. Sí, yo recuerdo que cuando estaba ya tomando docencia, que siempre usted lo hacía. Sí. Y algo que, ¿qué tiempo tienen ustedes en eso ya? Ok, no, ya nosotros vamos camino a más de 15 años con ese trabajo. Más de 15 años. Sí, la tía mía es una guerrera, esa mujer se llama Felicia, esa mujer se mueve en ese ministerio, que aunque a veces tú quieres como menguar por la situación que estábamos viviendo de pandemia, aún así ella sacaba fuerza de voluntad y decía, no, nos vamos a preparar y nos vamos a tal batey, y nos vamos a Palo Bonito, nos vamos a Bermejo. Hemos ido a muchos batalles a llevar la palabra. Qué bendición. Y es una bendición también. Amén. Y parte de ese equipo también lo formaron mis alumnos de Prepara y de algunos colegios también que he trabajado, también se han integrado en esa labor social, también de llevar lo que es ayuda al hogar del niño, o sea, al Niños de Cristo, hemos también servido de bendición en esa parte. Qué bendición. No sé si usted tiene un mensaje final. Bien. Para esa audiencia que está ahí. Bien, mi mensaje es preciso, que aunque vengan las dificultades, no nos podemos detener, tenemos que seguir hacia adelante, debemos seguir siempre superándonos, preparándonos sobre todo. Por encima de las circunstancias usted tiene que prepararse y la mejor preparación son los estudios. Difícilmente tú llegas a tener bienes si tú no tienes una fortuna, si tú no tienes una herencia, pero si tú tienes la herencia de la educación, tú puedes llegar a lugares realmente fuera de tu alcance. O sea, que hay que seguir estudiando, hay que seguirse preparando y sobre todo hay que poner a Dios dentro de nuestros planes, o sea, dentro de nuestro proyecto, poner a Dios de primero
que Dios sea el centro de mi proyecto. Si yo tengo a Dios como primero en el proyecto, entonces todo va a fluir. Eso es importantísimo, dentro de poner a Dios sobre todas las cosas para que lo demás pueda fluir. Qué bendición. Esto es Cuéntame tu historia a corazón abierto. Es un privilegio poder tener a nuestra profesora cariñosamente. La quiero, la aprecio mucho y la respeto siempre. Y de verdad que gracias por aceptar esta invitación de poder venir acá y contarnos parte de su historia, parte de su vida. Y enviamos un fuerte saludo a todos esos estudiantes y a su hijo también y a su familia que están allí. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por prestarme esa bella dama. Bendiciones y gracias a usted por la invitación. De verdad. Ha sido muy placentera. A Dios sea la gloria. Esto es RCA, Radio Cielos Abiertos. Le invitamos a aquellos que todavía no se han suscrito a este canal, suscríbase y deje su comentario porque es de mucha importancia. Esto es A Corazón Abierto. Bendiciones. Bye bye. Bye.